está, iglesia? Bienvenidos. Bendecidos, prosperados y en victoria. Bendecidos, prosperados y en victoria. Los niños pueden ir al ministerio de niños a ser instruidos en la palabra. Gloria al Señor. Como que en la lluvia, algunos hermanitos, un poquito. Gloria a Dios. Wow, hermoso tiempo de alabanza, de oración. Hermoso tiempo en el que el Señor nos ministra y nos habla y nos permite conectarnos a su presencia, conectarnos a su corazón para poder estar listos y preparados para recibir su palabra. Estamos listos, iglesia, para recibir su palabra. Nuestro corazón se ha conectado. Hemos dejado fuera ya todo pensamiento que nos quiera distraer para poder enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo. ¿Estamos listos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, en este tiempo siento en mi corazón poder compartir esta palabra que vamos a encontrar en la segunda carta del profeta Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 20. Segunda carta de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 20. Los que deseen, atrás tenemos Biblias, si desean seguirnos, Biblias en español, para que puedan seguirnos y compartir con nosotros la palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, voy a invitar a mi esposa, por favor, si puede leernos la palabra el día de hoy. Tengo clases. Ya. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 22, versos del 1 al 20. Dice así el Señor: Cántico de liberación de David. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. Se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, e inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies, y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, puso tinieblas por su escondedero alrededor de sí, oscuridad de aguas y densas nubes. Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes, y tronó desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo.
y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase, aún a Jehová, mas no les oyó. Como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí, al oír de mí me obedecerán. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Amén, me emocioné. Gloria a Dios. Gloria al Señor por su palabra. Ya me iba hasta Apocalipsis. Gloria a Dios, gracias a Dios por su poderosa y hermosa palabra. Wow. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que sea hablando nuestras vidas a través de esta palabra que Él nos está entregando. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios amado, porque sabemos que tú estás en control de todo, Señor, y nada escapa de tus manos. Tú estás en control de la tecnología, en control, Señor, del ministerio de niños, en control de la administración, de la predicación, de todo, Señor. Y todo lo ponemos delante tuyo en este tiempo, sabiendo que tú harás conforme, Señor, a tu poderosa voluntad, Señor Padre. Y te pedimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús que seas hablando a nuestras vidas a través de esta palabra, que seas tú entregándonos, Señor, bendito Dios, toda revelación de esta palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que esta palabra quede en nuestros corazones y que dé fruto y buen fruto, Señor, para poder dar testimonio, Señor, del poder, Señor, transformador que hay en ti, Padre amado. En el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, cómo hemos venido, conoces nuestras cargas, nuestras aflicciones, conoces todo lo que estamos enfrentando, Señor, los desiertos quizás que estamos atravesando, conoces todo aquello, Señor, que nos está queriendo, Señor, traer abajo en este tiempo, pero en este tiempo lo ponemos delante tuyo, Señor, porque eres tú el único, Señor, que nos ayuda, eres tú el único, Señor, que hace las cosas, Señor, perfectas en nuestras vidas, Señor, y que nos da, Señor, bendito Dios, esa paz que el mundo no nos puede dar. Por eso, Señor, te pedimos que en este tiempo seas liberándonos de todo, Señor, bendito Dios, y ayudándonos a poder concentrarnos y enfocarnos en tu palabra, Señor, quitando toda distracción de nuestras vidas, Señor, bendito Dios, toda incredulidad de nuestros pensamientos, Señor, y recibiendo esta palabra, Señor, con el poder con el cual tú le envías, Señor. Como siempre, Padre, te entrego mi vida. Toca mis labios con ese carbón encendido. No permitas que sea yo hablando ni mis pensamientos ni mis sentimientos de hombre, Señor, sino que cada palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que tú ya pusiste en mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, bendito Dios amado, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Poderosa palabra, cántico. ¿Quién escribió este cántico? Este clamor. David, ahí lo acabamos de leer, en los primeros versos decía, cántico de David. ¿Y con qué motivo lo escribió? Dice, para dar gloria a Dios. ¿Para darle gloria a Dios de qué? De librarlo de todos sus enemigos. Si nosotros recordamos a lo largo de la vida de David, David tuvo que enfrentar muchos enemigos. Desde que era muy niño tuvo que enfrentar osos, leones, tuvo que enfrentar a un gigante llamado Goliat, tuvo que enfrentar a su rey Saúl que quería matarlo por celos, tuvo que enfrentar a su pueblo cuando quiso apedrearlo porque cuando llegaron de una batalla sus mujeres y sus niños habían sido saqueados y llevados cautivos, tuvo que enfrentar a su propio hijo Absalón que quiso matarlo por esa ansia y avaricia de poder, tuvo que enfrentar muchos enemigos. Si nosotros leemos la palabra y toda la vida de David vamos a encontrar muchos nombres que por ahí se levantaron contra David y trataron de traerlo abajo, trataron de hacerle daño. Entonces ese mismo David que tuvo que enfrentar todas esas situaciones, ahora lo vemos acá escribiendo un cántico de alabanza, un cántico de adoración, clamando al Señor y dándole gracias. ¿Por qué? Por haberlo librado de todos sus enemigos. Si nosotros nos ponemos bien a leer la palabra y dejamos que esa palabra nos hable, vamos a poder entender de que David no le está dando gloria al Señor por haberlo librado de algunos enemigos. En el cántico David no dice gracias por librarme de este y de aquel. David dice gracias Señor por librarme de todos. Entonces lo que está haciendo David aquí es atribuirle a Dios aquel poder que le hizo a él libre. David está diciendo, Señor, yo no hice nada. Yo pude haber peleado la batalla, yo pude haber enfrentado a Goliat, yo le tiré la piedra, yo pude haber enfrentado al león, al oso, pero no fui yo, Señor.
fuiste tú, porque si tú no hubieras estado conmigo, yo no hubiera podido hacer nada de estas cosas. Entonces ese corazón de David es un corazón que le da la gloria a Dios, que le da la honra a Dios y que le da a Dios todo, diciendo: Señor, tú eres todo. Yo no soy nada, tú eres todo para mí. Y es hermoso, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender de este gran rey, a reconocer el poder de Dios y a reconocer que todo lo que pasa en nuestras vidas es porque Dios así lo dispuso. Todas las victorias que tenemos, iglesia, no es por nosotros, no es porque nosotros seamos mejores, no es porque nosotros seamos más inteligentes, no es porque nosotros seamos, tengamos mayor capacidad que otros, no. Todas las victorias que nosotros obtenemos es porque Dios pelea por nosotros, porque Dios está con nosotros, porque Dios así le plació darnos a nosotros aquella victoria, y por lo tanto nosotros tenemos que reconocer que Él es el que nos da la victoria de todos nuestros enemigos. Ahora, cuando David dice aquí: Dios me libró de todos mis enemigos, yo siento que no solamente se está refiriendo a los enemigos naturales de carne y hueso que él tuvo que enfrentar. Yo siento que no se está refiriendo solamente a aquellos enemigos que él podía ver físicamente, sino que también se está refiriendo a aquellos enemigos que muchas veces no podemos ver, pero que están ahí rondando. Aquel enemigo que dice la palabra que está como león rugiente buscando a quien devorar. Aquel enemigo que lo que está buscando es traernos abajo para que nosotros nos alejemos de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo siento que David dice: y me libró de todos mis enemigos, también se está refiriendo a aquellos enemigos que no podemos ver. Aquellos enemigos que están por ahí, dando vueltas y buscando el tiempo exacto en el que estemos quizás un poco debilitados para buscar a la presa y poder traerla abajo. Pero David nos da acá un gran testimonio que dice: Dios te puede librar también de ellos. Porque de todos nuestros enemigos, Dios es quien nos va a librar. Y en este cántico que David levanta a Dios, él describe, él nos da una descripción diferente de Dios. Lo que Dios era o representaba para él en su vida. Y me gustaría que hoy nos enfoquemos en esa descripción y podamos desarrollar esas descripciones para ver lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo y lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Y vamos a leer nuevamente el verso 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Entonces, para David, Jehová, nuestro Dios, representa estas tres cosas en su vida: su roca, su fortaleza y su libertador. Entonces vamos a desarrollar esas tres características y vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas, y vamos a dejar que el Espíritu nos ministre y que esa palabra nos hable con el poder con que Dios ya lo dispuso. Pero vamos a verlo no en ese orden, vamos a verlo de atrás para adelante. ¿Okay? Entonces lo primero que vamos a ver es libertador. David dice que Dios es su libertador. ¿Qué significa la palabra libertador? Que nos libera de la esclavitud. Vamos a ver el significado. Dice libertador, que liberta, dar libertad a alguien que está en esclavitud. Entonces el libertador es aquel que liberta al esclavo de aquello que lo mantiene atrapado. Y el libertador es aquel que rompe esas ataduras para liberarlo de aquello que mantiene atrapado al esclavo. Ahora, David dice: Dios es mi libertador, Jehová es mi libertador. Y como acabamos de decir antes, cuando David dice que Dios lo libera de todos sus enemigos, no solamente se está refiriendo a los enemigos naturales, sino también a aquellos enemigos espirituales. Entonces, cuando él dice: Jehová es mi libertador, aquel que me libera de la esclavitud en la que yo estaba caminando, ¿de qué esclavitud nos está hablando? Del pecado. Y vamos a corroborarlo con la palabra, ¿no? Porque todo lo que hablamos tenemos que corroborarlo con la palabra para ver lo que la palabra nos dice. Entonces, para eso vamos a leer Juan capítulo 8, verso 31 al 34. Juan capítulo 8, versos 31 al 34.
Amén. Juan 8:34 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es del pecado. Entonces Cristo nos corrobora aquí con su palabra de que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, somos esclavos del pecado cuando caminamos en tinieblas y cuando nuestra vida camina en desobediencia a Dios, y cuando nuestra vida no hace lo que Dios nos manda en su palabra. Dice el Señor que nos convertimos en esclavos del pecado. Pero ahora, en esta misma palabra, ¿qué más nos dice Cristo? Que solamente Él es el único que puede liberarnos. Que solamente es Él el único que puede romper esas cadenas que nos mantenían esclavos al pecado. Que no hay otro camino, que solamente Él. Porque dice: si tú te mantienes en mi palabra te hará libre. No la palabra de Pedro, ni de Juan, ni de otros, sino la palabra ¿de quién? De Cristo. Entonces Cristo nos corrobora aquí: yo soy el único que puede romper tus cadenas de esclavitud, yo soy el único que puede hacerte libre. Y David nos decía en su palabra, en ese cántico: Dios Jehová me libró de todos mis enemigos, Él es mi libertador. Entonces nos está corroborando que lo que David nos dice, de que el único que lo libra de todos sus enemigos, y especialmente este enemigo del pecado, este enemigo que nos trae al pecado, que nos arrastra al pecado, que nos quiere arrastrar a esa esclavitud, el único que puede librarnos de eso es Cristo Jesús. Entonces no hay otro libertador más que Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos hace libres. Ahora, ¿necesitamos a Cristo? Sí, porque Él dice: si nosotros nos mantenemos en pecado, vamos a ser esclavos. Entonces necesitamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Dice la palabra: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios en Romanos. ¿No es cierto? Entonces necesitamos a Cristo. Ahora vamos a ver un testimonio de esto. Vamos a Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Un poquito más arriba, nada más de lo que hemos estado leyendo. Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Juan capítulo 8, versos del 1 al 11. Amén. Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. A ver, lo que la palabra nos está diciendo, lo que acabamos de leer, dice que esta mujer fue allá en el acto mismo del adulterio. Entonces, no hay nada más que decir, ¿no? Esta mujer estaba siendo esclava, estaba en el pecado, porque el adulterio es pecado. El estar con otra persona, cuando uno está casado o casada, y estar con otra persona que no es su esposo o su esposa, es adulterio y eso es pecado. El estar con una persona cuando no se está casado en relaciones sexuales, también eso es fornicación y también es pecado. Entonces esta mujer había sido encontrada en adulterio, entonces había
caído en pecado, y dice que los hombres la trajeron a Cristo Jesús para señalarla y juzgarla, porque según ellos y según la ley decía que a tales mujeres había que apedrearla. Entonces esta mujer había sido encontrada culpable. ¿Era culpable? Sí, era culpable. No podemos decir que no. Sí era culpable porque había sido encontrada en el acto del adulterio. Ahora, ¿qué hubiera pasado si es que Jesús no hubiera estado ahí? La apedrean. ¿Por qué? Porque ya estaba juzgada y ya estaba sentenciada. Su sentencia ya estaba ahí. Y la sentencia era apedrearla, porque la ley decía que a tales mujeres había que apedrearla. Entonces, ¿cuál hubiera sido su paga de ella? La muerte. La muerte. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si no hubiera estado Jesús ahí, ella ya hubiera muerto. Pero como Jesús estaba ahí, las cosas fueron diferentes. Como Jesús estaba ahí sentado, las cosas no fueron como el hombre esperaba. ¿Qué pasó con ella? Fue liberada. Jesús la liberó. Jesús la liberó de su pecado, la liberó de su esclavitud y la liberó de todo lo que había pasado. Le dijo, mujer, anda y no peques más. Ni ellos te condenan, ni yo tampoco te condeno. Así que Jesús le dijo, y con la autoridad que tiene Jesús, el único que tiene esa autoridad, dijo, mujer, yo te hago libre. Te hago libre de tu pecado. Pero hay una condición también acá que tú tienes que guardar. Anda y no peques más. Lo mismo que lo acaba de decir nuestro Señor Jesucristo en los capítulos anteriores que acabamos de leer, en la que dijo, si tú te mantienes en mi palabra. O sea, nuestra libertad viene, pero con nuestra libertad también viene con nosotros una tarea que tenemos que hacer. ¿Y cuál es? Buscar que mantenernos en los caminos del Señor. O sea, el Señor me da libertad, no para que yo después tome esa libertad y me vaya por ahí a hacer lo que yo quiera. Me da esa libertad para darme la oportunidad de yo comenzar a enmendar mi camino, comenzar a enderezar mis caminos a través de su palabra. Entonces Él nos hace libres para eso. O sea, no es que le dice, mira, te abro la reja, sal y tú haz lo que quieras. Si regresas o no regresas a esta cárcel, es tu problema. No, Cristo dice, yo te abro la reja para que tú salgas y ya no regreses más aquí. Ya no regreses a este lugar de donde yo te he sacado. Y esa es la libertad que Dios nos da. Y si nosotros recordamos, David pecó. Sí pecó. Dice que primero lo que David hizo en desobediencia a Dios fue estar con una mujer llamada Betsabé, que no era su mujer. Y no solamente estuvo con ella, sino que también mandó a asesinar a su esposo, Urías. Y viene el profeta Natanael y le dice, mira David, esto es lo que tú has hecho. ¿Y qué dijo David? Me arrepiento de lo que hago, que el Señor me perdone. ¿Y lo volvió a hacer? No. La palabra no nos muestra que David volvió a caer. Entonces el Señor lo hizo libre y David tomó esa libertad para enmendar su camino. No para regresar. Dijo, bueno, ya soy libre, no me pasó nada, solo murió mi hijo, que ni siquiera lo conocí. Vuelvo a hacerlo. No. El Señor nos hace libres para que nuestro camino cambie y no volvamos a lo mismo. Más adelante David también desobedece al Señor cuando el Señor le dice, no hagas el censo, David. Y David dijo, no, pero yo soy el rey, yo soy el que tiene el poder. Quiero saber cuánto pueblo tengo para jactarme de todo lo que tengo. Hizo el censo. ¿Qué pasó? Mortandad. Trajo mortandad al pueblo. Comenzó a morir hasta que David se arrepintió. ¿Volvió a hacerlo? No lo volvió a hacer. ¿Por qué? Porque esa es la libertad que Dios nos da, iglesia. La libertad de abrirnos la puerta para que no volvamos más. Para que no volvamos a caer. Si nosotros vamos en lo natural y alguien sale, por ejemplo, lo meten preso por robo, por decirlo así. Cumple su condena. Sale y lo vuelven a agarrar, ¿qué pasa? Vuelve a la cárcel, pero por reincidencia le dan más tiempo. O sea, las consecuencias son mayores. Y es lo que pasa también nosotros, iglesia, cuando Dios nos libera del pecado. Dios nos dice que la casa está limpia, pero van a venir 7 demonios a querer venir nuevamente a ensuciar la casa, y la cosa postrera de ese hogar va a ser peor que la primera. La consecuencia va a ser peor. Por eso la libertad que Dios nos da no es una libertad para que nosotros después volvamos a hacer lo que queremos, sino para que nuestra vida comience a cambiar y sea transformada conforme a la palabra de Dios. Esa es la libertad que Dios nos da. Ahora, si nosotros regresamos a lo de la mujer, estos varones van
y acusan a esta mujer. Y cuando la acusan, Cristo les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué hicieron estos varones? ¿Qué quería decir? Que ellos sentían que eran pecadores, ¿no es cierto? Entonces yo siento que cuando Cristo les dice a ellos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, es como les está diciendo, yo sé lo que tú eres, yo sé lo que te está pasando, yo sé lo que tú has hecho, pero yo estoy aquí. Y si ellos se quedaban, ¿qué hubiera pasado? Porque ¿qué pasó con la mujer? La perdonó. Si ellos se hubieran quedado, ellos, ¿verdad? Reconocían que eran pecadores, pero no querían ser liberados. Y esa es otra cosa, iglesia. Reconoces, o muchos reconocen su pecado, pero no quieren ser liberados. Y Dios no los va a obligar. Cristo no lo obligó. No, quédate acá que te voy a liberar. No. Cristo simplemente les da la palabra y está en cada uno tomarla o no tomarla. Estos varones conocían la ley, pero no estaban reconociendo la gracia. Estaban moviéndose en la ley. Y dice, sí, soy pecador, pero mi pecado no es para apedrearme. Puedo irme. Pero igual, pecado es pecado, iglesia. No hay ni pecado ni chiquito ni grande, que esta cosa que hemos sido enseñados, no hay, iglesia. Pecado es pecado. El Señor pone en su palabra al borracho y al mentiroso en el mismo lugar que el violador. Entonces, pecado es pecado. Pero estos varones estaban ahí, pero dicen, no, yo no quiero ser liberado. Sí, soy pecador, lo reconozco, pero no quiero ser liberado. ¿Por qué? Porque estos varones no estaban reconociendo, no conocían realmente el corazón de Dios. Conocían la ley, sí, bueno, la conocían porque dijeron, la ley dice esto. Pero no conocían realmente el corazón de Dios. La palabra de Dios está aquí escrita para que nosotros conozcamos, no solamente la palabra literalmente, sino para que conozcamos el corazón de Dios. Conozcamos lo que Dios quiere para nosotros. Y ellos estaban olvidando algo muy grande. Y vamos a leerlo, 1 Timoteo 2, 1, 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 6. ¿Amén? Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere, ¿qué es lo que quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquella verdad que Cristo nos dijo que nos va a hacer libres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su debido tiempo. Dice que Cristo dio rescate ¿por quién? Por todos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que 12 sean salvos, 20 sean salvos, 100 y tanto, como dicen algunos. 144.000. No, ¿cuántos tienen que ser salvos? Todos. Exactamente. Que todos sean salvos, que nadie se pierda, dice el Señor. Pero dice que el único mediador para eso es Cristo Jesús. Entonces lo que estos hombres no estaban reconociendo, cuando Cristo les dice que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, era un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento en sus vidas. Como el primer paso es reconocer que soy pecador, el segundo paso es reconocer que necesito a Cristo para ser libre de ese pecado. Pero estos hombres reconocieron sí su pecado, pero no querían aceptar a Cristo en sus vidas. No lo necesito. No necesito a Cristo en mi vida. Lo que yo estoy haciendo es correcto. Ellos decían que lo que decían era correcto.
que lo que hacían ellos era lo correcto, que nadie más tenía la razón más que simplemente ellos. Y cuando Cristo les dice estas palabras, ellos rechazan aquella misericordia y se van. Y se fueron de ahí. Y como dije, la única que fue libre fue la mujer que se quedó ¿dónde? A los pies de Cristo. La única que se quedó ahí fue libre. ¿Estamos? Amén. Entonces el único que nos da la libertad es Cristo Jesús. ¿Libertad de qué? Pastor, yo vivo en Australia, es un país libre y democrático. No la libertad, ese tipo de libertad, sino la libertad del pecado. Aquel pecado que nos quiere envolver a todos y nos quiere hacer esclavos a todos. Así que necesitamos a Cristo Jesús. ¿Estamos? Amén. Libertad. Entonces, Jehová es nuestro libertador a través de Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y nosotros. El único que entregó su vida por nuestros pecados. ¿Cuál era el segundo punto? ¿Qué más es la descripción? Fortaleza. Jehová es mi fortaleza, decía David. ¿Qué significa fortaleza? Lo que me ayuda a mantenerme fuerte. Puede ser un significado, pero vamos a ver lo que significado nos dice. Dice, defensa natural que tiene un lugar, recinto fortificado como un castillo, una ciudadela. Entonces, para David, Dios es aquel recinto fortificado. No es la acción de darme fuerza, sino es el lugar, como ese recinto fortificado, dice, esa ciudadela, ese castillo. Y para corroborar, vamos a leer el Salmos 18, porque este mismo cántico que acabamos de leer en 2 Samuel 22, también está en Salmos 18. Salmos 18, verso 1 y 2. Capítulo 18, verso 1 y 2. Amén. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Entonces, vemos aquí que cuando David dice fortaleza, se está refiriendo a aquel castillo, a aquel refugio que nos cubre del ataque del enemigo. Entonces, tal y como lo decía el significado de fortaleza, la fortaleza es el recinto en donde el soldado se resguarda y se protege del ataque de sus enemigos. Eso es la fortaleza. Ahora, viendo esta palabra, en lo espiritual, no es que Dios vaya a construir un muro alrededor de nosotros de ladrillos y de piedras y de cemento. No es que nosotros caminamos arrastrando un muro así, una pared delante de nosotros. No. Es una fortaleza espiritual, son unos muros espirituales que Dios levanta ahí delante de nosotros. Para corroborar y ver esto, vamos a leer el libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 7, versos 3 al 13. La lectura la hicimos también la semana pasada en nuestros estudios bíblicos, fue de gran bendición, así que sentí compartirlo hoy día nuevamente. Primera de Samuel, capítulo 7, versos 3 al 13. Amén. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astaroth de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová,
y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los principales de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. Y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Gloria a Dios. A ver, vamos a poner un poco de contexto de lo que estaba sucediendo en este tiempo. El pueblo de Israel estaba caminando en desobediencia delante de Dios. Había caído en idolatría y en rebelión. Incluso iban donde Dios no los mandaba. Dice que tiempo atrás ellos fueron a una batalla donde no fueron enviados, justo contra este mismo pueblo que ahorita los estaba atacando, contra los filisteos. Y ellos fueron a pelear contra este pueblo filisteo y llevaron el arca del pacto, lo que para ellos representaba la presencia de Dios. Ellos pensaban que llevando el arca del pacto simplemente era suficiente para ellos tener la victoria. Pero dice que cuando llegaron ahí, sus enemigos los avergonzaron, fueron derrotados, salieron huyendo. Y no solamente eso, sino que también los enemigos tomaron el arca del pacto con ellos y se los llevaron. O sea, el pueblo de Israel se quedó sin la presencia, o lo que representaba la presencia de Dios. Ahora, este pueblo enemigo, este pueblo filisteo toma el arca de Dios y lo pone en sus pueblos, pero la santidad de Dios era tan grande y tan poderosa que estos pueblos no podían mantenerse con esa presencia ahí porque traía mortandad a sus vidas. Entonces ellos decidieron regresarle el arca del pacto a Israel. Entonces toman el arca y se lo regresan a Israel. Entonces ahora el arca del pacto había regresado a Israel. Pero como vemos, la palabra no solamente era traer la presencia de Dios a la vida de ellos, sino que había que preparar el lugar para que esa presencia habitara. ¿Cómo había que preparar el lugar? Le dice Samuel. Le dice: tienen que sacar de sus vidas toda idolatría, todo ídolo, toda imagen, y a Astarot. Astarot representaba en ese tiempo a una diosa que ellos le ponían, que era la diosa de la fertilidad. Pero también Astarot representa a uno de los ángeles caídos, uno de los ángeles más poderosos, juntamente con Lucifer y estos ángeles que se cayeron. Entonces, dice Samuel, tienes que sacar todo eso para que la presencia de Dios comience a habitar con ustedes. Entonces dice que el pueblo comienza a limpiar el lugar. O sea, no solamente es traer la presencia, sino limpiar el lugar para que esa presencia habite. ¿Por qué? Porque ya les había pasado que ellos tenían ahí la presencia, pero el lugar no estaba limpio. Y al final la presencia de Dios salió de ese lugar. Entonces ahora tenían la oportunidad en la misericordia de Dios de nuevamente tener esa presencia, y Samuel les dice: limpien el lugar, preparen el lugar, saquen todo lo que les llevó a ustedes a idolatría, a ser rebeldes, saquen todo lo que no le conviene o todo lo que no le agrada a Dios. Y ellos comienzan a limpiar el lugar, comienzan a sacar todo lo que había en ese pueblo, todas las imágenes, todo lo que a Dios no le agradaba. Entonces, tenemos que entender esto muy claro, iglesia. Muchas veces oramos: Señor, tu presencia en este lugar, tu presencia en mi vida, tu presencia en mi hogar. Pero no solamente es pedirle a Dios que su presencia esté en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras vidas, sino preparar mi hogar, preparar mi vida, preparar el lugar donde yo estoy clamando por la presencia de Dios, para que ese lugar esté limpio,
para que ese lugar esté libre de todo aquello que me distraiga de la presencia de Dios, para que ese lugar esté limpio de todo aquello que le quite a Dios el lugar que Dios quiere en mi vida. Para ellos eran sus ídolos y tuvieron que limpiar el lugar para que la presencia de Dios estuviera ahí. Y dice que cuando ellos limpian el lugar, ¿quiénes fueron los primeros que se levantaron? Los filisteos, el enemigo. El enemigo, dice que el enemigo lo escuchó que Israel estaba haciendo eso. Claro, el enemigo está con la oreja parada ahí. Viendo qué haces, qué no haces. Y dice que el enemigo escucha y comienza a atacarlo. Se levanta contra ellos. Se levanta contra ellos para ponerles temor, se levanta contra ellos para volverlos a atacar. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas muchas veces en la iglesia. Cuando queremos limpiar nuestra casa, se levanta el enemigo que está escuchando. Cuando Dios me dice que quite de mi vida algo que no me conviene, algo que no trae bendición a mi vida, como que aparece más. Cuando el Señor, por ejemplo, me dice, tienes que ir a la iglesia, tienes que congregarte, porque la palabra dice que mejor es estar congregados y no hacer como aquellos que tienen como costumbre no congregarse. Cuando llega el día de que tengo que congregarme, ¿qué hace el enemigo? Pone fiestas, invitaciones. Pone un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel fue vencido la primera vez? Porque estaba cayendo en desobediencia a Dios. Porque su casa no estaba limpia. Entonces, al enemigo no le conviene que tengas la casa limpia. ¿Por qué? Porque es ahí la debilidad que él utiliza para poder arrastrarnos a esa vida de pecado. Si la casa está limpia, iglesia, si solamente vivimos para el Señor y nuestra mirada está puesta en Dios, no importa lo que venga, vamos a seguir sirviendo, vamos a seguir agradando a Dios, vamos a seguir buscando. Pero el enemigo sabe y dice, no me conviene. No me conviene de que estos le sirvan a Dios. No me conviene de que estos limpien la casa. Y cuando comenzamos a limpiar la casa, el enemigo trata de barrer para adentro. Nosotros barremos para afuera y el enemigo a veces trae una bloa más fuerte todavía para tirarlo nuevamente adentro. Y ese es el enemigo, eso es lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque así nos quiere mantener distraídos de buscar la presencia de Dios. Porque mi fortaleza es Dios. Y si yo no levanto esa fortaleza en mi vida, voy a ser presa fácil de aquel enemigo. Entonces, iglesia, reconozcamos eso. No solamente, Señor, quiero tu presencia. Señor, tu presencia quiero en mi vida, pero mi vida va a ser limpia de todo aquello que no es tuyo o no te agrada, para que tu presencia solamente habite aquí. Porque ahí está nuestra fortaleza, iglesia. Ir a lugares donde no nos edifica. ¿Qué hacemos en esos lugares, iglesia? Israel fue una batalla que Dios no le había mandado. Y llevaron la presencia de Dios que representaba el arca. ¿Y qué pasó? Salieron huyendo avergonzados. Muchas veces vamos a lugares, no, porque la presencia de Dios está conmigo. No, iglesia, no llevemos a Dios donde Él no quiera ir. Donde Él no nos diga que quiera que vayamos. Vayamos a los lugares donde Él nos mande. Porque si a veces nos metemos en lugares que no tenemos que estar, ¿qué va a pasar? Lo que le pasa a este pueblo. Lo que le pasa a este pueblo, iglesia. Así que vayamos al lugar donde Dios nos manda. No que en todo lugar está Dios. Bueno, cada quien toma su decisión. Pero hoy la palabra nos está mostrando, iglesia, la presencia de Dios está en los lugares donde tenemos que limpiar aquel lugar para que la presencia de Dios se mantenga con nosotros y podamos nosotros hacer y movernos conforme a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Tenemos que tomar nuestra decisión, iglesia, porque el enemigo lo que le conviene es que nosotros nos distraigamos, de su presencia. Esos ídolos distraían al pueblo, porque cuando pasaba algo lo primero que hacían era correr a esos ídolos. ¿Cuál es nuestra fortaleza, iglesia? ¿En qué nos estamos sosteniendo? ¿En qué nos estamos resguardando? ¿Dónde está mi paz? ¿Dónde está mi tranquilidad? ¿En saber que Dios está conmigo o en otras cosas que estoy levantando? A veces es como ahora el celular, ¿no? Nos sentimos tranquilos cuando tenemos un celular. No importa dónde vayamos,
o nuestros hijos, ¿no? No importa dónde estén, estoy tranquilo porque por el celular puedo ver dónde está él. Y, ya está aquí, está allá. Por el celular, en cualquier momento lo llamo y le digo cómo estás. En cualquier momento veo y como que al celular le hemos agarrado esa como que es lo que nos trae paz. Me pierdo, agarro el celular y llamo a alguien y me busca. ¿Cómo hacían antes? ¿Cómo hacían nuestros padres antes? No porque esto es algo que recién ha salido. ¿Cómo hacían ellos? ¿No vivían en paz acaso? ¿O los padres de nuestros padres? Sí vivían en paz. ¿Por qué? Porque a veces depende de cómo nosotros eduquemos a nuestros hijos o cómo nosotros sepamos las decisiones que ellos van a tomar de acuerdo a la educación que le damos. Pero a veces hemos tomado que ese celular ese es todo, mi vida, mis contactos. Justo les voy a contar, no sé si saben, hace 2 semanas, no este fin de semana anterior, nos fuimos con mi esposa, mis hijos y el perrito a un día de paseo y nos fuimos a Terrible, Central Coast. Y alquilamos una casa por una noche nada más y esa casa tenía atrás una bahía para poder ir a pescar. Entonces, llegábamos todo bonito, estábamos pescando en el muelle, pero era muy bajito y no pescábamos nada. Y vimos ahí unos kayaks y le digo a mis hijos, vamos a ir de acá y vámonos al fondo del mar. Terrible sale para el océano, ¿no? Para el fondo. Entonces, y vamos, el mar estaba calmo y dijeron ya. Eran las 4 de la tarde, si mal no recuerdo, ya estaba un poquito oscurecido, pero íbamos. Ya nos subimos, mi hijo mayor en uno y mi hijo menor en el otro, y yo en el otro. Y estábamos yendo y nos fuimos al fondo. Tiramos la caña, la cuerda, y mi hijo mayor dice, he pescado algo. Entonces estaba así. Entonces yo saco el celular y comienzo a filmarlo, ¿no? Su primer pez. Bueno, al final era una alga, no era un pez. Y pongo mi celular en mi pierna aquí. Y mi hijo el menor que está delante mío me voltea y me dice, papi, ¿tú puedes tirar la cuerda por mí? Le digo, claro. Agarro la cuerda, la amarro todo profesional, la tiro y escucho ¡plac! Bajo mi mirada y mi celular se había caído al mar. Hasta aquí lo llegué a ver, de ahí no lo vi más. Se fue hasta el fondo. Y agarré el remo era más alto que yo si lo paraba, para ver a qué tan profundo estaba, y me hice así y no tocaba el fondo. Ya estaba oscurecido casi, o sea, no se veía, dije, no, me voy a tirar. Y vi la cara de mis hijos que me dijo, papá, recién habíamos llegado, nos regresamos. Y ahí como que rápidamente reaccioné y dije, pero ¿por qué, no? O sea, ¿por qué mi carácter tiene que cambiar si perdí un celular? ¿Por qué mis hijos tienen que decirme, papá, regresamos? ¿Cómo habrán visto mi cara de miedo, de temor, no sé? O de cólera la mía, que dijo, papá, mejor nos regresamos, ¿no? Y ahí como que rápidamente reaccioné y dije, no, ¿por qué? Ya lo perdí, ¿qué voy a hacer? Sí, me da pena todas las fotos que tengo del 2014 ahí que ya se perdieron y todo eso, pero hemos venido a divertirnos, más que seguir divirtiéndonos, y nos quedamos ahí divirtiéndonos, ¿no? Y seguimos. Pero muchas veces hemos agarrado ese aparatito que si se nos pierde, wow, se nos acaba el mundo. Si se nos pierde, se me acabó todo. Pero no, ¿por qué, iglesia? ¿En qué nos estamos sosteniendo? ¿Cuál es nuestra fortaleza? A los 3 días, tuve 3 días sin celular, ¿no? Y yo, ¿verdad? Antes de eso, yo era una persona que sin darme cuenta ya tenía el celular en la mano. Estaba conversando así y de repente, uy, ¿cómo apareció mi celular en la mano? Ya lo tenía aquí. Pero esos 3 días me sirvió como para deshacerme de eso. Para como que ya no, ahora lo dejo ahí. ¿Y dónde está el celular? Ah, está por allá. Entonces tenemos que comenzar a buscar eso, iglesia. ¿Qué es lo que nos distrae de buscar la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos está distrayendo de buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿En qué me estoy sosteniendo yo? Y tenemos que empezar a sostenernos en la palabra de Dios y buscar más de Dios, porque Dios es nuestra fortaleza. Ahora, volviendo a la palabra, dice que los enemigos buscaron que atacar al pueblo de Israel, y dice que el pueblo de Israel entró en temor. Ahora, cuando los enemigos buscan que atacarlos, ¿qué es lo que hizo Israel? Le dijeron a Samuel, Samuel, ora, clama a Jehová para que nos libre. ¿Por qué? Porque ya no tenían a dónde más mirar. Ya no tenían ídolos, ya no tenían dioses, ya no tenían nada. Y dijeron, bueno, ya, ¿a quién?
Dios. Y esa tiene que ser nuestra vida espiritual, iglesia. Cuando viene el enemigo a querer atacarnos, a querer traer a nosotros cualquier cosa para traernos abajo, aquí, ¿en dónde me estoy fortaleciendo? ¿A quién estoy corriendo? Si yo quito las distracciones de mi vida, solo voy a correr a Dios. Pero mientras mantenga esas distracciones a mi alrededor, ¿a dónde voy a correr? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿A quién estoy buscando? Porque dice que el pueblo de Israel le dijo: Samuel, clama a Dios para que Él nos libre. Y dice que ese tiempo el pueblo de los filisteos vinieron a atacarlos. Y si recordamos, era una imagen ya conocida para Israel, porque tiempos antes este pueblo los había derrotado. Pero ahora la batalla era diferente. Contra el mismo pueblo, en el mismo lugar que era Ebenezer, pero ahora era diferente. ¿Por qué era diferente ahora? Porque ellos tenían una fortaleza alrededor. Y esa fortaleza dice que era la palabra de Dios, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios dice que vino con tanto fuerza como un trueno, que los filisteos se asustaron, se quedaron sordos y fueron derrotados. ¿Quién los derrotó? Dios. La fortaleza. No fue una fortaleza física, fue una fortaleza espiritual que se construyó alrededor del pueblo por la presencia de Dios. Aquella presencia que llegó al pueblo y el pueblo decidió mantener solo la presencia y quitar o limpiar todo lo que los distraía de aquella presencia. Porque no tengo más donde correr, solo Dios. Así que, iglesia, Dios es nuestra fortaleza. Él va a levantar ese muro de protección alrededor nuestro, pero tenemos que traer su presencia, y para traer su presencia tenemos que limpiar nuestro hogar, limpiar mi vida de toda distracción que me quiera alejar de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa? Dice que cuando son derrotados, cuando el pueblo filisteo es derrotado, Samuel agarra una piedra y la pone ahí y le llama Ebenezer. ¿Qué significa Ebenezer? No. Ebenezer significa piedra de ayuda. Piedra de ayuda. Y eso nos lleva al último punto. Jehová es mi roca. Sí, Samuel dijo: hasta aquí nos ayudó Jehová, pero Ebenezer significa piedra de ayuda, piedra sobre la que nos sostenemos. Entonces ahora dice la palabra: Jehová es mi roca. Ahora, ¿qué significa roca? ¿Qué es roca? ¿Qué es una roca? Una piedra. ¿Qué es una piedra? Una roca. Una roca escrito diferente. Vamos a ver el significado de roca. Dice: material sólido de origen natural formado por una asociación de minerales o por uno solo, que constituye una parte importante de la corteza terrestre. Entonces, okay. Como que el significado no nos dice mucho. Esa es la definición de acuerdo al diccionario en español, y quizás esta definición no nos diga mucho, pero me gustaría que veamos una imagen para poder entender lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Y vamos a ver una imagen. ¿Qué es lo que ven en esa imagen? Un chico descansando. ¿Qué estaba haciendo? Sentado sobre una roca. ¿Por qué se sentó sobre la roca? A descansar. ¿Por qué? O estaba subiendo o estaba bajando, ¿no es cierto? Parece que está subiendo la montaña o escalando la montaña, y llegó un momento en que se cansó y buscó un lugar para descansar. Y el mejor lugar para descansar, ¿dónde? Esa roca. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, ahora quiero que leamos esto. Salmo 62, versos del 1 y 2. Salmo 62, versos 1 y 2. Amén.
En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Mi refugio, no resbalaré mucho. Salmo de David, Salmo 72. Y aquí vemos que David nos menciona que en Dios su alma dice, ¿cómo está? Acallada. ¿Por qué? Porque Dios es su roca. Entonces, ¿qué significa acallar? Silenciar. Sinónimo, vamos a ver el significado para que todos podamos. Dice acallar, hacer callar, silenciar, enmudecer, tranquilizar, calmar. Entonces vemos que la roca es el lugar en donde vamos a encontrar, dice, tranquilidad y calma. Si lo vemos en imagen, podemos decir que la roca es ese lugar que el montañista encontró la tranquilidad, ¿para qué? Para descansar, para poder recuperarse y seguir adelante. Pero a la vez el significado nos dice que es enmudecer, silenciar, callar. Entonces la roca también es el lugar donde el montañista va a encontrar las fuerzas para poder callar, silenciar, enmudecer. Callar, silenciar, enmudecer, ¿qué? ¿Qué le podría estar diciendo a los pensamientos? Ya no puedes más, ¿no? Como muchas veces cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, pasa 5 minutos, ya no puedo más. Para mañana empiezo la dieta. Entonces, la roca dice que ese es el lugar en donde nosotros vamos a encontrar paz y tranquilidad, pero a la vez es el lugar que va a ayudarnos a silenciar, enmudecer y callar. Silenciar, enmudecer y callar, ¿qué? Todas aquellas voces que vienen a nosotros que nos quieran decir que ya no podemos más. Si lo vemos en el montañista, quizás aquellas voces que vienen a él que le dicen no vas a poder llegar a la cima de la montaña. Aquellas voces que le dicen a él, tú ya no puedes más, tú no estás preparado para esto. Aquellas voces que vienen a él para decirle, ríndete de una vez, ¿para qué sigues adelante? Dice que la roca es ese lugar donde nosotros vamos a poder disipar aquellas voces y donde vamos a poder encontrar aquella paz y aquella tranquilidad. Recordemos lo que leímos al principio en 2 Samuel. David decía, Jehová me libró de todos mis enemigos, y dijimos que todos los enemigos no eran solamente aquellos enemigos naturales, sino también aquellos espirituales. Y ahora vamos a ver cómo Jehová es nuestra roca, que nos va a ayudar a nosotros a librar de aquellos enemigos que quieren venir a nuestra mente a decirnos que no podemos, que quieren venir a nuestra mente a decirnos que nosotros no vamos a poder tener victoria, como aquel montañista. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Descansando en la roca. Porque David nos dijo que Jehová era su roca. Y vamos a corroborar todo esto. Dice que el ejército de Israel había salido a la batalla para enfrentar a los filisteos. Y dentro del ejército filisteo había un gigante llamado Goliat. Y dice que ese gigante puso temor sobre todo el ejército de Israel. Le gritaba, le decía, a ver quién es el valiente que viene a pelear contra mí. Dice que el ejército estaba completamente temeroso y escondido. Entonces David llega a esa batalla. Llegó porque su padre lo había mandado para que le llevara comida, provisión a sus hermanos y para que vea cómo estaban sus hermanos. Dice que cuando él llega escucha a ese gigante que comienza a levantar aquellas voces contra el ejército de Israel. Y dice que David decide enfrentarlo. David dice, yo puedo enfrentarlo. Yo puedo enfrentar a este gigante. Recordamos, David era un niño. ¿Y qué sucedió ahí? Vamos a leerlo. 1 Samuel capítulo 17, versos 31 al 33. 1 Samuel capítulo 17, versos 31 al 33. Dice, fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él.
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Entonces imaginémonos esta escena. David poniéndose su mochila para ir a escalar la montaña. Comienza a escalar la montaña y cuando está a la mitad de la montaña, comienzan a venir aquellas voces que le dicen, no vas a poder llegar. Tú no eres tan inteligente como para poder lograrlo. Nadie pudo hacerlo porque tú sí vas a poder hacerlo. Tú no tienes las fuerzas necesarias que se necesitan para poder obtener eso. Tú no vas a poder librarte de esto. Y tantas voces que vienen a nosotros cuando estamos escalando la montaña que quieren hacernos parar, frenar, retroceder, decir no. ¿Por qué? ¿Por qué voy a seguir adelante? ¿No? Cuando nosotros comenzamos a caminar en los caminos del Señor, cuando comenzamos a entregar nuestra vida a Él y comenzamos a querer cambiar y transformarla, lo primero que vienen son estas voces. ¿Por qué estás haciendo esto? Mira que estás haciendo mal, mira que estás dejando atrás todas estas cosas, mira que tienes que dejar esto. Porque muchas veces yo me he dado cuenta, iglesia, lamentablemente, cuando a alguien nos presentamos y le presentamos la palabra y le mostramos la palabra de Dios, su primera pregunta no es ¿cómo voy a ser salvo? Su primera pregunta es ¿y voy a tener que dejar de tomar? ¿Voy a tener que dejar de ir a fiestas? ¿Voy a tener que dejar de hacer esto o lo otro? Y muchas veces son esas las voces que vienen. Mira que vas a tener que dejar de beber alcohol. Mira que vas a tener que empezar a hablar mentiras. Mira que vas a tener que empezar. Y las personas comienzan a retroceder. Y esas son las voces del enemigo. ¿Por qué? Porque le hacen creer que no van a poder hacerlo. Le hacen creer que esas cosas las necesita en su vida. Que sin esas cosas no va a poder vivir. Cuando nosotros sabemos que lo único que necesitamos en nuestra vida es Cristo Jesús. Y es lo único y necesario en nuestras vidas. Pero vienen esas voces cuando queremos empezar a escalar la montaña. Y esas voces comenzaron a venir sobre David. Cuando David fue y quiso enfrentar a aquel gigante, vino una voz y le dijo, niño, tú no vas a poder enfrentar a este gigante. Eres un gigante poderoso. Tú eres simplemente un niño. Y este es un joven que desde su juventud ha sido entrenado en cosas de guerra. Tú no tienes lo que se necesita para poder enfrentar a este gigante. Pero David nos dijo de que Jehová era su roca. Y vemos que la roca es el lugar donde uno descansa para poder tener paz y tranquilidad y poder callar y enmudecer aquellas voces. Entonces, si nosotros vemos qué fue lo que hizo David después de eso, después que comenzaron a venir esas voces hacia él, haciéndole creer o queriéndole hacer creer de que él no podía o no iba a poder enfrentar a aquel gigante. ¿Qué hizo David? Vamos a leerlo. 1 Samuel 17, 34 al 33. Primero Samuel 17, 34 al 37. ¿Estamos? Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Cómo comenzó David a callar esas voces? ¿Cómo comenzó a silenciar esas voces? Descansando en Dios, descansando en su roca. David descansó en su roca, él dijo, Rey,
Yo ya no es la primera vez que yo voy a enfrentarme a algo así. Yo me he enfrentado a osos, me he enfrentado a leones, he enfrentado tantas cosas. Como muchas veces nosotros hemos tenido que enfrentar tantas cosas y seguimos aquí parados. ¿Por qué seguimos aquí parados? Porque Dios nos da la victoria, porque Dios nos ha dado la victoria. Pero muchas veces cuando viene el problema nos olvidamos. Cuando viene la prueba nos olvidamos. Cuando viene la tentación nos olvidamos. Y muchas veces estamos retrocediendo nuevamente. Pero cuando nosotros subimos a la montaña y el cuerpo se quiere ir para atrás, ¿qué tenemos que hacer? Sentarnos en la roca, descansar en la roca, porque la roca no va a dejar de que tú te vayas hasta abajo. Él te va a frenar, Él te va a cubrir y Él te va a alentar para que recuperes fuerzas y sigas adelante. Y David dijo a su rey, no soy yo, es Jehová, porque aquel Dios que me libró del oso, me libró del león, Él también me va a librar de este gigante incircunciso. ¿Y qué pasó con aquella voz? Se subió, fue apagada y dijo que Jehová esté contigo. ¿Acalló o no acalló las voces? sí. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios, iglesia. No podemos, nadie puede decir nada en contra del poder de Dios. Cuando utilizamos la palabra del hombre, sí, cualquiera puede ponerse en contra de la palabra del hombre. Pero cuando utilizamos la palabra de Dios, nadie va a poder refutar ni ponerse en contra de la palabra de Dios. Cuando nosotros peleamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios acalla las voces, porque esa es nuestra roca. Aquellas voces que quieren venir a decirte, iglesia, yo no sé lo que estés pasando, pero aquellas voces que quieren venir a decirte, no vas a poder, descansa en tu roca. Porque si ya llegaste a la mitad de la montaña, fue porque esa roca está contigo. Recordemos, Cristo Jesús que nos dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, no los dejaré ni los desampararé. Entonces Cristo Jesús está caminando con nosotros. Y cuando Él sabe, Él ve que estamos cansados, ¿qué hace? Se pone atrás de nosotros para que nosotros descansemos. Se pone como nuestra roca para descansar. Pero algunas veces ven la roca y dan un paso al costado. Dicen, no, me va a ensuciar. Cuando damos ese paso al costado y nos salimos del camino y la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a retroceder. Porque no tenemos sobre qué nosotros sostenernos, porque nosotros mismos no vamos a poder sostenernos, iglesia. Solamente Cristo Jesús es el único que nos sostiene. Entonces David acalló esas voces con esa roca, acalló esas voces para que esas voces no pudieran con él, y él descansó en aquella roca, él descansó en lo que Dios tiene para su vida. ¿Y ganó? Sí. Y dice que con una piedrita, ahora si nosotros pensamos en lo natural, si era un gigante, con una piedrita tan chiquita le pudo haberlo matado. Porque no era la piedra, iglesia, era la fe de David. Su fe en Dios, en su roca. Quizás la historia y los que estaban ahí vieron una piedrita chiquitita, pero no era una piedrita chiquitita, era una roca inmensa que peleó contra ese gigante. Esa roca que era Dios, que es Dios. Esa roca que nos da la victoria, iglesia. No son nuestras fuerzas, es la fuerza de Dios para callar aquellas voces que vienen contra nosotros, diciéndonos que no podemos. ¿Saben que yo estuve leyendo y estaba viendo esto, y esos montañistas que escalan el Himalaya y todos esos lugares altísimos, dicen que cuando ya comienzan o están por llegar a la cumbre, ¿cuál es el peligro más grande que ellos encuentran ahí? Los vientos fuertes. En la altura comienzan los vientos fuertes. Esos vientos que comienzan a soplar contra ellos, que vienen como desde arriba hacia abajo, que vienen contra ellos, que golpean su cuerpo como haciéndolos, tratando de hacer que ellos retrocedan. Esos vientos que como que los empujan para que ellos no puedan llegar a la cima. Esos vientos que muchas veces vienen a nosotros en forma de palabras, de voces. Esos vientos que golpean nuestra cara, golpean nuestros oídos, o a veces golpean nuestros corazones con palabras de desánimo, de desaliento, con palabras ociosas que quieren hacernos retroceder. Esos vientos que no nos permiten llegar a la cima de la montaña. ¿No? ¿Cuánto sufrimos eso? ¿Cuánto hemos pasado esos vientos? Que vienen a nuestro rostro diciéndonos, no, tú no puedes. Sentimos todo su viento ahí en nosotros, en nuestra cara, diciendo, tú no puedes. Tú no vas a poder cambiar. Tú no vas a poder hacer esto ni lo otro. Esos vientos que nos empujan para atrás. Pero vamos a leer lo que nos dice la palabra.
Marcos capítulo 4, 35 al 41. Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Cuando aquellos vientos de la montaña, iglesia, comienzan a gritarte que no puedes, cuando aquellos vientos comienzan a gritarte que no vas a llegar, que la cima va a ser imposible para ti, recuerda, quien camina contigo es aquel que los vientos le obedecen. Quien camina contigo es aquel que va a decirle calla y enmudece. Y se va a hacer grande bonanza. Porque Cristo es tu roca, iglesia. Él es tu roca, que aquello que quiera soplar contra ti, aquello que se quiera levantar contra ti, tiene que obedecerle a Él. Y si tú te apoyas en Él, si tú te sientas en Él, dice que fue lo que vino, la bonanza. Y a callar era traer tranquilidad y paz. Y eso es Cristo Jesús, iglesia. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Aquel que te diga que venir a los pies de Cristo, al camino de Cristo, tu vida va a ser más fácil, no ha leído la palabra. La palabra nos muestra que sí, vamos a tener que escalar montañas. Nuestra vida, muchas veces vamos a tener que llevar esa mochila y cargar y tratar de llegar hasta arriba, y no va a ser fácil, va a haber vientos, va a haber cosas en el camino, va a haber muchas cosas. Fácil no va a ser, pero no estamos solos. Cristo está con nosotros. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, y no importa lo que se quiera levantar, tenemos la autoridad dada por Él de decir calla y enmudece, porque quien está conmigo es más poderoso. Así que, iglesia, de lo que estés enfrentando, aquellas voces que quizás están viniendo en tu vida, recuerda, Filipenses nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos, pero Él tiene que ser nuestra roca. ¿En quién nos estamos sosteniendo? A veces vemos ramitas por ahí y queremos sostenernos en la ramita, pero a veces el peso nuestro es más fuerte que la ramita y la ramita se viene a quebrar. Y a veces esas ramas representan lo que el mundo nos ofrece. Pero a veces el peso de nuestro problema, de lo que estamos cargando, es tan fuerte que no puede sostenernos, porque el mundo no puede sostenernos. El único que puede sostenernos es la roca firme, la roca fuerte, que es Jesús. Así que, iglesia, sostente en esa roca, descansa en esa roca y no permitas que las voces vengan sobre ti diciéndote que no vas a poder. Porque si tú estás en Cristo, Él las va a callar y las va a enmudecer. Pero recuerda lo que David dijo: no soy yo, eres tú, Señor, quien me libró de todos mis enemigos. Dios te va a librar de todos tus enemigos, iglesia. No solamente de los físicos, sino de los espirituales, especialmente de aquellas voces que quieren venir contra nosotros, que quieren hacernos retroceder, que quieren hacernos bajar la montaña. Ya pusiste tu pie en la montaña, sigue para arriba. Sigue para arriba, porque Dios te va a sostener y Dios está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra ti? Así que, iglesia, recuerda, Dios te va a librar de todos tus enemigos. Todos. Pero que Él sea tu
tu roca, tu fortaleza, tu libertador. Que nada te distraiga, que nada te aleje de Él, que nada te lleve para otro lado. Confía en Él y Él hará. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra se cumplirá en tu vida, en mi vida, y daremos testimonio, y Él nos ayudará a conquistar aquella montaña. Amén. ¿Creemos eso? Amén. Gloria a Dios. Fortalezcámonos en su palabra. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por tu palabra. Gracias, bendito Dios, porque hoy has hablado en nuestras vidas, Señor, y nos has mostrado cuál es tu voluntad. Nos has mostrado, Señor, lo que tú quieres hacer en nosotros. Por eso hoy ponemos nuestro corazón delante tuyo, Señor, reconociendo de que tú eres nuestro libertador, de que no hay libertad en nadie más que en Cristo Jesús. No hay libertad, Señor, en el hombre, no hay libertad en las obras, no hay libertad en nada más que solamente en ti, Señor, porque tú eres el único mediador, tú eres el único que entregó su vida por nosotros. Por eso nosotros venimos a ti, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestra rebelión, nuestra desobediencia, pero sobre todo reconociendo de que eres tú el único que puede abrir las puertas, Señor, para darnos esa libertad de esta esclavitud del pecado que tenemos encima, Señor. Reconociendo que tú eres el único que puede romper esas cadenas, de que no hay otro, Señor. Por eso hoy nos ponemos delante tuyo y te pedimos que rompas aquellas cadenas de esclavitud que aún tenemos en nuestras vidas y que tú conoces. Te pedimos que hoy nos des la libertad. Ayúdanos a ser libres, Señor, el día de hoy. Libres de todo aquello que estemos haciendo que no sea agradable delante tuyo. Libre de todo camino que estemos siguiendo, Señor, que nos esté alejando de ti. Libre, Señor, de todo aquello que estemos viendo, Señor, o hablando o escuchando, que no edifique nuestras vidas y que lo que haga, Señor, sea distraernos de lo que tú quieres. Hoy te pedimos libertad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser libres, Señor, porque solamente tú lo puedes. Hoy, Señor, tú nos has hablado que tú eres nuestra fortaleza, aquel castillo impenetrable, Señor, aquel lugar en donde vamos a estar seguros, aquel lugar en donde nos sentimos tranquilos, Señor, de que ningún dardo del enemigo va a poder tocarnos. Aquel lugar, Señor, donde sabemos que tú nos has puesto, Señor, para librarnos de todos aquellos ataques que el enemigo quiere levantar contra nosotros. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Ayúdanos a poder limpiar este lugar, a poder limpiar nuestra casa, a poder limpiar nuestra vida, nuestro corazón de todo aquello, Señor bendito Dios, que sea desagradable para ti, de aquello que esté tomando, Señor, el lugar que a ti te corresponde, a limpiar, Señor, todo aquello, Señor, que me hace a mí, Señor, poner mi mirada sobre aquello antes de que poner mi mirada sobre ti. Ayúdame a limpiar todas esas distracciones de mi vida, Señor, y enfocarme solamente en ti. Tú eres quien pelea la batalla por mí. Tú eres quien me libra de mis enemigos. Tú eres, Señor, quien me da a mí las fuerzas que necesito. Tú eres, Señor, quien me da la victoria. Por eso yo confío en ti, Señor. Hoy te pido que tu presencia, Señor, me acompañe, que tu presencia, Señor, inunde mi hogar, inunde mi vida. Y que a través de tu presencia, Señor, todo en mí sea limpiado. Pueda limpiar todo aquello, Señor, que se está convirtiendo en mi fortaleza. Hoy mi fortaleza solamente eres tú. Desde hoy, solamente, Señor, tú vas a ser mi fortaleza. Y te doy gracias, porque tú eres fiel. Señor, sabes lo que estoy enfrentando, sabes lo que estoy pasando, sabes que no está siendo fácil, que parece que todo se está poniendo cuesta arriba, pero hoy, Señor, tú me has hablado que tú eres mi roca, aquella roca sobre la cual puedo descansar, aquella roca sobre la cual puedo descansar para tomar fuerzas y seguir adelante, aquella roca que me va a dar paz, me va a dar tranquilidad, aquella roca que va a callar y enmudecer a todos mis enemigos que quieren hacerme retroceder. Por eso hoy, Señor, mi corazón está puesto solamente en ti.
Hoy, Señor, yo tomo esta palabra para mi vida. Hoy quito de mi vida toda voz de incredulidad y tomo tu palabra para mí, Señor, y descanso en ti. Y te pido que me ayudes a seguir hacia adelante, a seguir, Señor, fortaleciéndome para poder seguir escalando esta montaña, Señor, sabiendo, Padre amado, de que no estoy solo, de que tú estás conmigo. Tú conoces aquellas voces que se están levantando. Pero hoy, Señor, tu palabra me muestra de que tú eres, Señor, aquel que aún los vientos le obedecen. Por eso hoy en el poder de tu palabra, Señor, yo le digo a aquellas voces, callen y enmudezcan. Porque quien está conmigo en la barca es más poderoso. Iglesia, deja que el Espíritu Santo te siga ministrando, te siga mostrando. Quizás aquellas cadenas que aún están puestas sobre ti, que hoy Dios te quiere liberar. Quizás aquellas fortalezas que estés levantando en tu vida, poniendo tu confianza sobre ello antes de poner tu confianza en Dios. O quizás aquella roca que tú mismo te hayas levantado, que estás pensando que es la que te va a dar la paz, cuando solamente hay una sola roca y es Cristo Jesús. O aquellas voces que están viniendo contra ti y no sabes qué hacer. Hoy Cristo te dice, descansa en Él. Así que deja que el Espíritu Santo te ministre. Entrégale todo. Abre tu corazón a Él y déjale todo a Él. Señor, te dejo todo, te entrego todo a ti. Tú me libras de todos mis enemigos, Señor. Tú conoces lo que se está levantando contra mí. Hoy, yo soy libre en el poder de tu nombre. Hoy soy libre, Señor, en tu palabra. Hoy, Señor, yo tomo tu palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aquellas voces que me dicen que no puedo, hoy las cancelo, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy, Señor, tú eres mi fortaleza. Todo aquello, Señor, que quiere venir contra mí, yo sé que tu presencia me cubre y me protege. Gracias, Señor. Entregale todo a Él, iglesia, a que el Espíritu siga ministrándote. Y si esta palabra ha llegado a tu vida por primera vez, y tú lo has escuchado por primera vez, y tu corazón se ha llenado de gozo, y en tu corazón esta palabra ha echado raíz y has entendido que solamente en Cristo hay salvación, que solamente Él puede liberarte del pecado, solamente Él puede perdonarnos. Y hoy tú quieres dar ese paso de fe para entregarle tu vida a Él y comenzar a caminar como Él manda y comenzar a hacer su voluntad. Recuerda lo que le dijo la mujer: anda y no peques más. Te doy la libertad, pero no vuelvas a caer en lo mismo. Comienza a enmendar todo aquello que no estaba correcto en tu vida. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe y dejar que Cristo te muestre y te enseñe cómo caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, y que tu vida comience a tener ese cambio y esa transformación para la gloria y honra de su nombre. Si hoy tú quieres dar ese paso de fe y entregarle tu vida a Él, para que Él sea tu libertador, para que Él sea tu fortaleza, para que Él sea tu roca, tu castillo fuerte. La palabra dice que tenemos que confesar con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Él es nuestro Señor. Así que si tú quieres dar este paso de fe ahí donde estás, te pido que hagas esta oración de fe con nosotros. Oración que tiene que salir de lo profundo de tu corazón para entregarle tu vida a Él. O si tú quizás ya habías hecho esta oración de fe antes, pero por situaciones que solo tú conoces te alejaste de Él, y hoy esta palabra te ha vuelto a traer con esos lazos y esas cuerdas de amor a Él, y quieres reconciliarte con Él, con aquel que te salvó, con aquel que te liberó. Si hoy tú quieres volver a reconciliarte con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que ya sea que vayas a entregarle tu vida a Él por primera vez o que vayas a reconciliarte con Él, te pido que ahí donde estás cierres tus ojos y levantes tu mano y repitas con nosotros esta oración. Padre, te doy gracias por tu palabra.
Gracias porque tu palabra ha hablado a mi vida. Yo reconozco mis pecados, reconozco mis faltas y mis rebeliones, y reconozco sobre todo mi necesidad de ti. Por eso te pido, Señor, que me perdones. Te pido que entres a mi vida y que seas tú mi Señor, que seas tú mi Padre, que seas tú mi libertador. Hoy te entrego todo mi ser. Haz en mí conforme a tu voluntad. Limpia en mí lo que tenga que ser limpiado y ayúdame a caminar conforme a tus propósitos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a dar testimonio del poder transformador de tu palabra. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.